La otra cara. Mientras llega el momento de presentar públicamente el tomo 9, nunca olvidemos a nuestros héroes, de mi compendio histórico Las batallas por Guatemala. Y finalizada la serie del mismo nombre mediante mi columna Cara a Cara, presento la primera parte de una nueva serie de artículos históricos que, como los anteriores, tienen relación con lo que sucede actualmente en nuestro país. Esta vez, una breve síntesis de la historia del Partido Comunista de Guatemala, más conocido como Partido Guatemalteco de los Trabajadores PGT, y actualmente mimetizado bajo el nombre de Movimiento Semilla. A lo largo de la serie podrán comprobar de forma documentada y por palabra de sus dirigentes su relación o ligazón histórica con el Partido Comunista de la extinta Unión Soviética y la Internacional Comunista, lo cual echa por tierra todas las mentiras y sandeces mediante las cuales los autodenominados progresistas chapines han intentado ocultar su esencia marxista-leninista y atea, dada su esencia conspiradora que medra desde las sombras para poder captar jóvenes y ciudadanos incautos y desinformados, o malandros sedientos de poder sin principios ni valores occidentales y cristianos. Iniciaré mediante el prólogo del tomo 5 de mi obra Las batallas por Guatemala, el Partido Comunista de Guatemala y la Internacional Comunista, Comintern, que escribió el dilecto académico cubano-guatemalteco Dr. Armando de la Torre Jimeno, para honra de este servidor. Prólogo. Armando de la Torre. He aquí, apreciado lector, una ventana abierta sobre la tragedia de mucha sangre y de muchas lágrimas en Guatemala y en buena parte de Iberoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. El flagelo mundial desatado en Rusia en noviembre de 1917 comenzó a llegar a nuestras costas en la siguiente década, y se cebó con particular empeño en la República de Guatemala a partir de 1950, bajo el ensayo socialistoide del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Mucha agua ha corrido desde entonces bajo los puentes, y mucha desinformación se ha acumulado también. Este trabajo de Óscar Platero llena en gran parte ese vacío de verdad abierto por la propaganda constante y muy parcial de los agentes y partidarios de los modelos comunistas y socialistas en nuestra América. Óscar Platero es un conocedor del tema de primera mano. Primero, como militar patriota y valiente, se enfrentó a esa plaga asesina y embustera del marxismo-leninismo con las armas en la mano, vía esa modalidad que de todo ello quiso hacer Fidel Castro. Y después con la pluma no menos corajuda e ilustrada durante los últimos 20 años de su vida. Con su vasta experiencia personal nos remite, más allá de ella, a los meros orígenes de la ideología igualitaria y colectivista que acumuló en el pasado siglo más de 100 millones de víctimas mortales en Europa y Asia principalmente, e incontables mártires mudos en el seno de sus familias respectivas y opacadas por la más terrible de las censuras totalitarias. Por supuesto, que el caso de su querida Guatemala le es primordial. Obra que nos viene ahora como anillo al dedo, cuando las mentiras e infundios de la izquierda más rabiosa y militante todavía resuenan a diario en los medios de comunicación masiva mundiales. En tal océano de infundios sobre Guatemala le han reservado los enemigos de la libertad individual un muy particular recodo histórico que infortunadamente se ha vuelto literatura oficial desde unas supuestas memorias históricas financiadas principalmente con dinero de ciertos países nórdicos y europeos. Sobre tan triste y humillante injusticia histórica a Guatemala también nos informa con luz meridiana el autor. Desde las etapas históricas introductorias de la Constitución de la Sociedad de los Iguales durante el periodo final de la Revolución Francesa hasta la estructuración de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca en La Habana, Cuba, hacia 1980, el drama histórico de la mortífera y ruinosa subversión armada en Guatemala queda patentemente aclarado. Un derroche intermitente de esfuerzos y energías totalmente inútiles y delictivas. El pueblo de Guatemala ha llegado a la mayoría de edad mundial tras tanta tragedia injustificada. Y nadie mejor que el autor del libro que usted sostiene entre sus manos nos lo ha hecho ver en toda su hondura y alcances. Que esta gran lección no se escape a ningún lector de buena fe. Guatemala, 19 de junio del 2017. Antecedentes históricos. El conocimiento de los antecedentes históricos de los procesos revolucionarios del siglo XX, el marco histórico en que se desarrollaron, así como el pensamiento y perfil de sus protagonistas es factor indispensable para la comprensión de nuestro presente. El comunismo y su visión política e ideológica surgió en el siglo XVIII como consecuencia de los contrastes sociales en Europa, pero fue durante el periodo conocido como de la Francia revolucionaria. Y el gobierno del Directorio, 1795 a 1799, cuando Francois Noël Babeuf condujo la conjuración de Segaux, conspiración de los iguales, reconocida como la primera acción con ideología comunista.
El babubismo, según su concepción, lucharía por abolir la propiedad privada e instauración de la propiedad comunitaria para asegurar la igualdad política y económica. A pesar de que fue reprimido, sobrevivió como forma de pensamiento y de él surgieron la mayoría de las posiciones comunistas posteriores. François-Noël Babeuf nació en la provincia de Saint-Quentin el 23 de noviembre de 1760 y falleció en la ciudad de París el 27 de mayo de 1797. Más conocido como Gracchus Babeuf, el periodista, tuvo una destacada participación en la Revolución Francesa y fue ejecutado por su protagónico papel en el movimiento denominado la Conspiración de los Iguales. Los términos anarquismo, socialismo y comunismo, que no existían cuando él vivió, fueron posteriormente utilizados para describir sus ideas. Debe comprenderse que durante el periodo transcurrido entre 1789 y la Conspiración de los Iguales, la lucha de clases fue una realidad. Y la concepción de la lucha entre ricos y pobres gestó las doctrinas socialistas que impulsaron un nuevo esquema en el desarrollo histórico de la sociedad occidental. Es un hecho que la Revolución Francesa no creó el socialismo como un movimiento social, pero sí el antagonismo entre ricos y pobres como preludio de las luchas sociales que se realizarían en Europa en el siglo XIX. Y el surgimiento del movimiento socialista. Hay que apreciar que las acciones de Babeuf se desarrollaron bajo un marco de guerra, y tras la derrota del jacobinismo, ola de terror posterior a la ejecución de Robespierre, Babeuf elaboró un plan de comunismo. Antecedente de las doctrinas socialistas de propiedad y explotación colectiva de los medios de producción. La Conspiración de los Iguales fue el primer movimiento socialista y sus ideas de igualdad social surgieron de Mably y otros filósofos del siglo XVIII. La transformación de estas utopías en un movimiento social que aspiraba al cambio inmediato de la sociedad y de sus instituciones tanto económicas como políticas fue una conspiración de pocos y no un movimiento de masas que trató de ganarse a los descontentos por el hambre en el periodo posterior a la caída de los jacobinos. El babubismo debe verse como producto de la decepción revolucionaria al haberse esperado mucho de la revolución. Debe comprenderse que en una revolución llegado el momento las masas liberan toda su energía, y lo que en apariencia parecía logrado. Finalmente para los más pobres de la población urbana representó mayor miseria y sufrimiento. Los campesinos obtuvieron tierra. Pero los obreros solo cosecharon hambre y falta de trabajo y quedó como secuela el dilema de cómo lograr la unificación de obreros y campesinos en un proyecto político común que beneficiara a ambos. Muchos otros actores sucedieron históricamente a Babeuf. Pero por razones de espacio avanzaremos progresivamente hacia el momento histórico en que aparecen los primeros comunistas guatemaltecos y su nefasto legado hacia nuestra sociedad actual. Fundamentos del marxismo o socialismo científico. A manera de resumen debemos recordar que Carlos Marx fundó en 1847 la Liga de los Justos, conocida posteriormente como la Liga de los Comunistas. Luego los integrantes de esta encargaron a Marx y a Engels la elaboración de una proclama del movimiento comunista. Fue así como en 1848, ambos, publicaron el Manifest der Kommunistischen Partei o Manifiesto del Partido Comunista. En este argumentaban que la clase obrera industrial al no poder efectuar adquisiciones privadas, mediante la síntesis comunista podía superar la contradicción de la socialización estatal. Y que la sociedad comunista no podía transformarse en nueva clase explotadora. Siendo la negación comunista del Estado, porque solo transformándose ella en poder público podía superar su carácter asalariado. Constituyendo la negación comunista de la propiedad y pudiendo adquirir los frutos de los medios de producción y distribuirlos de acuerdo con las necesidades y las capacidades del trabajador. Surgiendo la premisa, de cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. El comunismo marxista es en realidad un movimiento materialista que atribuyó un papel negativo a la religión por considerarla mítico-fantástica y llamó a la solidaridad obrera. Maquiavélicamente, algunos marxistas se denominaron cristianos tratando de sumar el mensaje cristiano con el materialismo histórico. Continuará.